Mis queridos amigos de Finanzas Personales a la Carta, el podcast, ya estamos en una nueva emisión en donde vamos a hablar hoy sobre una nueva forma de diversificar nuestro futuro para el retiro. Resulta que hace unos días yo anduve ahí de chismoso con la Asociación Mexicana de Inversionistas Bursátiles, en donde afortunadamente logré contactar a Álvaro García Pimentel. Él es el presidente de la MIF, y nos va a hablar justamente de lo que se habló un poquito en esta conferencia, pero más a detalle. Y me llamó mucho la atención un punto importante. Podemos tener más opciones, además del Afore, de los planes privados de retiro, podemos tener mucho mejor rendimiento, con mucho mejores opciones, con lo que vamos a platicar en los próximos minutos. Mi querido Álvaro García Pimentel, presidente de la MIF, bienvenido a Finanzas Personales a la Carta, el podcast. Adrián, muchísimas gracias. Gracias por la invitación al espacio. Es un honor para mí y para la MIB que nos hayas invitado a platicar de un tema tan relevante sobre todo para los jóvenes, que sé que tu producto es a donde más llega. Exactamente. A los jóvenes, mujeres y amas de casa, que son justamente estas personas que siempre están buscando nuevas opciones, mi querido Álvaro, ¿no? Claro. Fíjate que una de las principales activos financieros que tiene un ser humano es su edad. Exacto. Y cuando eres joven, cuando estás saliendo de la carrera, tienes 22, 23, 25 años, te quedan hacia adelante 40 años de vida económicamente activa, de generación de recursos, de mantenerte, pero también de tener tus planes, tus sueños, y lograr tus objetivos hacia adelante. No todo es el retiro, no todo es la edad adulta, la vejez. No. Lo que es más importante es la tranquilidad y la autonomía financiera de las personas. Por eso nos vimos ahora, Adrián, celebrando que los fondos de inversión de México juntaron en activos, es decir, en inversiones, 5 billones de pesos. Con B, billones. Con B de Beatriz. Esos 5 billones de pesos, ¿qué significan? Son el 14% del Producto Interno Bruto, son más de 24 millones de cuentas de forma directa o indirecta, a través de planes personales de retiro, o a través directo con un fondo de inversión o con un distribuidor de inversión. Es un numerote. Y es un numerote porque venimos de 2.5 billones hace 6 años, hace 5 años y medio. Entonces, la industria está reflejando el interés de los jóvenes, sobre todo de los jóvenes, de planear su futuro económico, de planear no solo su retiro, sino sus planes, la compra de una casa, de un coche, de un evento. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque los fondos de inversión de México han sido enormemente rentables para los inversionistas. Hay fondos de inversión que en 2025 pagaron tasas normales de mercado, 9, 10%, pero hay unos con 40%. Claro. Entonces, lo que tú siempre has dicho, Adrián, es la diversificación te va a llevar a la protección y al éxito. Exactamente. Entonces tenemos en México 30 operadoras de fondos de inversión, más de 600 fondos de inversión, con más de 4,000 series distintas de inversión para ajustarse a las necesidades de cada inversionista. Por supuesto. Vamos a empezar con las clases, que a mí me encanta que la gente empiece a preguntar, porque seguramente cuando empezamos a publicar este podcast, empiezan las preguntas en los chats, empiezan las preguntas en las redes sociales. ¿Qué es entonces un fondo de inversión? ¿Y por qué Álvaro nos puede ayudar justo a tener esta diversificación que tanto estamos buscando los mexicanos? Fíjate que es una gran pregunta la tuya, Adrián. Un fondo de inversión es fácil describirlo como una canasta donde mucha gente pone dinero y el manejador, que es un experto que está ahora sí que 24 horas al día, 7 días de la semana observando los mercados de valores, toma ese dinero y lo invierte en los mejores activos disponibles para generar rendimientos. Es por eso que estamos hablando, perdóname que te interrumpa, Álvaro, es por eso que estamos hablando de los rendimientos que decías, del 10, del 12, del 8, hasta del 40%. Claro, porque hay manejadores especialistas en bonos, por ejemplo. Los bonos por lo general son productos de inversión
que tienen muchísimo menos riesgo, que son más estables, que son muy predecibles hacia adelante, pero pero esos por lo general menos riesgo, menos rendimiento. Ok, Pero hay fondos, el 25% de los activos de estos 5 billones está en fondos de inversión en acciones. ok. Pero en acciones en México, en acciones en Europa, en Estados Unidos, en Asia, Es decir, diversificamos a nivel internacional. diversificas internacionalmente. Entonces, fíjate, ya hablamos de 3 distintas diversificaciones. Un porcentaje en bonos, tanto bonos del gobierno como bonos de empresas mexicanas o extranjeras, y otro porcentaje en acciones, pero acciones mexicanas o extranjeras. Claro. Entonces, tú vas con un fondo de inversión y en cuestión de minutos ya puedes tener una diversificación en tu inversión que te va a proteger hacia adelante, pero te va a traer los mejores rendimientos posibles de acuerdo a tu perfil de inversión. Hay algo que me llama mucho la atención, Álvaro, de lo que dices, es que un fondo de inversión está liderado, si me permites la expresión, está al frente gente completamente capacitada para que tu dinero esté súper bien acomodada, súper bien invertida. A diferencia, por ejemplo, de un ETF, que muchas personas que hoy ya están dentro de este mundo de la inversión, es que un ETF no lleva quizá esta guía, sí trae muchos instrumentos, pero no lleva esa guía precisa de estar monitoreando cuál baja, cuál sube, cuál me conviene, cuál cambio, cuál voy jalando para la inversión de las personas que están confiando en nuestros bonos de inversión. Adrián, esa diferencia que acabas de hacer es brillante, porque es difícil decirlo como lo acabas de decir. El ETF es un producto muy competitivo, pero el ETF necesariamente sigue un índice. Exacto. Y el índice tiene volatilidad. Y el índice tiene volatilidad, pero no aprovecha la volatilidad. En cambio, un fondo de inversión, el ETF se entiende como una inversión pasiva. Es decir, para que cambie la composición del ETF, tiene que primero cambiar el índice y después cambiar el ETF. En cambio, los fondos de inversión son personas que pueden cambiar el tipo de inversión de acuerdo al prospecto, pero puede cambiar la inversión. Si hoy una acción sube 22%, dicen esta ya subió mucho, la vendo y compran una que no ha subido. Eso no lo hace un ETF, eso lo hace solamente un manejador de fondos de inversión. Y México tiene los mejores. Y cuando digo tiene los mejores, son los más preparados que compiten internacionalmente. Dos de las operadoras de fondos de inversión mexicanas, los manejadores globales de esas firmas son mexicanos. ¿Ok? Y son gente preparada en México, crecida en México, pero estudiada en las mejores universidades del mundo. Y lo ves en los rendimientos. Ves que son gente que cuando yo que mi trabajo antes era irles a vender productos, hombre, te encontrabas con unos tigres que no les vendías nada que no fuera 100% bueno para sus clientes. Claro. Entonces, si puedes contratar, Adrián, a un profesional que te maneje tu dinero, pues para qué ir dando vueltas. Claro. ¿No? O sea, lo que cobran los fondos es muy poco para lo que te dan en el tiempo. Quédate en el podcast porque ahorita vamos a hablar de cuánto dinero necesitas invertir. Espérate tantito. Voy a hacer una pregunta también, creo que te va a interesar porque definitivamente es un lugar en donde nosotros tenemos que estar invirtiendo en estos momentos, sobre todo si tú eres de las personas que está viendo el TikTok, el Instagram y ves a aquellas personas que te están vendiendo planes privados de retiro, que te están diciendo que no inviertas en tu Afore. Déjame decirte que tanto la Afore, el plan privado de retiro, el ETF, los fondos de inversión, cualquier inversión, incluso cetesdirecto.com, ahora que se puso mucho de moda, Álvaro, todo esto forma parte de la diversificación de tu dinero. Pero voy a un punto importante, Álvaro. Yo voy al mercado y compro huevo, compro leche, compro carne, compro pollo. ¿Dónde compro un fondo de inversión? Para las personas que nos están interesadas en ver. Fíjate, Adrián, muy buena tu pregunta. Ayer hablaba con unos inversionistas y les decía que los fondos de inversión crecieron de 3 millones de cuentas en 2020 a un poco más de 25 millones de cuentas. ¿Por qué? Por la digitalización. Tú te puedes meter al portal de la MIB, amib.com.mx, y buscar cuántas operadoras de fondos de inversión, o si tienes ya relación con alguna institución financiera que vende fondos de inversión, tú lo puedes hacer digitalmente. Y en cuestión de minutos tienes abierta tu cuenta y tienes hecha tu inversión en el mercado de valores. Desde la MIB, ¿ese es el primer punto? Desde cualquier institución financiera, pero si no sabes dónde andas,
métete a la MIB y en la MIB vas a encontrar cuáles son las principales operadoras Perfecto. y distribuidoras de fondos de inversión. Digamos que es la entrada al mágico mundo Exacto. de la inversión. Suponiendo que no tuvieras relación, la MIB es un gran vehículo. Ok. ¿Dónde más podemos encontrarlo? Ahora ya dices que hablas de la digitalización. Supongo que casas de bolsa pueden ser otro camino Casas de directo. bolsa, bancos, distribuidoras de fondos de inversión y hay muchas instituciones. O sea, yo creo que por lo menos debe haber 80, 90 instituciones donde puedes hacer tus inversiones. Sí fijarse muy bien, Adrián, Ujú, que las operadoras o los fondos que compres estén autorizados y aprobados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Porque trampas hay por todos lados. Y exacto. entonces te pueden vender espejitos y te pegan un llegue que no te lo quitas con todos tus ahorros. Yo creo que el camino seguro es entrar a la página de la MIP, ver cuáles son las operadoras oficialmente registradas ahí Claro, y acercarnos a las que más nos convenzan en ese sentido, ¿no, Álvaro? correcto, así lo haces. Y de veras, el proceso de apertura de un contrato de inversión Me ganaste la son pregunta. minutos. Me ganaste Son la pregunta. minutos. Con tu INE puedes empezar, ya si después subes los montos, sí tienes que dar un poco más de información, Ujú. pero para arrancar el mercado de valores y tener una vida económica estable y relajada, puedes hacerlo desde tu teléfono. Por supuesto. Vámonos con la pregunta del millón que todo el mundo está esperando. Ujú. ¿Cuánta pachocha, lana, dinero, billete, monedas le tengo que meter a un fondo de inversión? Pues para participar justamente en este mercado tan importante. Mira, no hay un mínimo en la gran mayoría de las distribuidoras y operadoras de fondos de inversión, no te piden un mínimo, Ujú. pero hay cuentas que se abren desde 100 pesos. Ok. Entonces, desde 100 pesos puedes empezar a convertirte inversionista del mercado de valores y es algo que te debe acompañar toda tu vida. Ese es un cambio que está sucediendo en México que no había sucedido. Ujú. Las inversiones se veían como un producto para gente muy pudiente, para gente con muchísimo dinero. No, el mercado de valores es lo más democrático que hay en el mundo. Es un canal de generación de riqueza para desde la persona más pequeña Ujú. y el estudiante más pequeño que empieza, que se quiere meter un dedo al mercado y empezar a aprender qué es el mercado de valores. Ok. Puedo empezar con una cantidad mínima, 100 pesos. ¿Cómo y en qué me tengo que fijar, Álvaro, para que para mí pueda resultar atractivo ese fondo de inversión? ¿Me cobran comisión? ¿No me cobran comisión? ¿Cuáles los impuestos que tengo que pagar? Todo este mundo que a veces lo dejamos un poquito de fuera porque nos Mm. emocionamos con las ganancias, pero hay que ver un paralelo 360. Ok, es muy buena tu pregunta, Adrián. Todos los fondos de inversión te publican qué comisión te cobran, ¿no? Y depende el riesgo que maneja el fondo, es el tipo de cuota que te cobran. Y eso viene en el documento antes de Eso que... viene en el prospecto del documento, pero si no lo encuentras, se lo preguntas al fondo y está obligado a decirte, Ok. ¿ok? Son poco relevantes porque te dan rendimientos muy buenos y lo que les pagas no es nada. Tú imagínate tener un profesional con maestrías, con conocimiento, experiencia y todo, y le vas a pagar a lo mejor menos de 1% al año Ok. y él te va a generar retornos muy altos, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a las comisiones. Ujú. En cuanto a la diversificación, pues la forma es acercarte con ellos y decirles, oye, mi escenario de inversión ayer que platicaba con estos inversionistas, me decían, no, es que él va a 30 años. Ah, no, pues 30 años toma muchísimo riesgo porque no te va a pasar nada. Claro. Pero si vas a 3 años, entonces bájale al riesgo, toma un poco más de bonos y eso te lo puede dar tu asesor del fondo de inversión o tu asesor de la casa de bolsa. Los asesores deben de estar autorizados también. Todos los asesores que, de acuerdo a la regulación mexicana, un asesor que habla con un cliente, con un inversionista, tiene que tener una certificación. En este caso, son de la MIB. Todas las certificaciones financieras de México se hacen aquí en casa, en la MIB. Que también ahí hay una oportunidad para las personas que quieran Claro, ahí puedes convertirse en... aprender muchísimo. Tenemos figuras de las más básicas a las más sofisticadas y puedes ir envolviéndote en el mercado de valores a través de ir presentando exámenes. Son exámenes muy completos, todos aprobados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y que te pueden llevar a tener un conocimiento que desde luego siempre el conocimiento te ayuda a crecer no nada más personalmente, sino económicamente Yo también. siempre he dicho que el conocimiento es poder y poder es querer. Entonces, ahí les dejamos el punto para que lo investiguen y se Así es, metan a la Adrián. MIP si es que Claro. quieren ser asesores en Claro, inversiones, ¿no? claro, que es una profesión muy noble, muy bonita,
con buenos rendimientos y además que te conecta mucho al mundo. Claro. Porque el que sabe de inversiones tiene que saber que está conectado a todo el mundo todo el tiempo, porque los mercados de valores, ninguno se aísla de otro, todos están interconectados. Ahorita que hablaste de mundo, de diversificación, de ser internacionales, hoy el mundo vive momentos complicados, hay una guerra, Estados Unidos, Irán, Israel, la volatilidad está alta. ¿Cuándo es un buen momento para invertir? ¿Cuando hay guerra, cuando no hay guerra, cuando estamos tranquilos, cuando no estamos tranquilos? ¿Habrá alguna manera de poder saber en estos momentos cuándo sí, cuándo no, Álvaro? Qué gran pregunta, Adrián. Tú acabas de mencionar una palabra que se llama volatilidad. Quiere decir que los precios Suben y bajan. varían de forma distinta a como varían usualmente, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres que te suceda cuando hay volatilidad? Tú quieres tener al mejor profesional viendo las oportunidades que da el mercado en esa volatilidad. Y la única y mejor forma de hacerlo es a través de un fondo de inversión. Okay. Porque la persona que maneja el fondo de inversión, ¿qué está haciendo? Y esto es una parte que no te lo he mencionado. Cada manejador de un fondo de inversión está compitiendo contra los otros 4,000. Ok. Y están buscando que su fondo sea el que tenga mejor rentabilidad dentro del escenario, si son bonos en bonos, si son bonos corporativos, acciones locales o extranjeras. Entonces, tú estás contratando a una persona que se va a matar en la pantalla para darte rendimientos por una pequeña cuota, un fee muy pequeño cada año, que te está vigilando tu dinero todo el tiempo. Si pudiéramos hacer una analogía, imagínate tener un médico que te está cuidando las 24 horas del día, 7 días de la semana. Claro. Eso es lo que está haciendo, es un médico de tus recursos que está cuidándote todo el tiempo. Wow, me encantó esa explicación. Un médico 24 horas, tenemos un asesor 24 horas, viendo que nuestra inversión, nosotros nos podemos ir un fin de semana a Cuernavaca, podemos estar descansando tranquilos. Claro, esa es la idea. Y mi inversión está justamente segura. Claro. Sirve mucho para los inversionistas ver cómo se ha comportado el fondo en el pasado. Claro. Porque los fondos no pueden, por lógica, pero también por disposiciones legales, ofrecerte ningún rendimiento asegurado hacia adelante. Claro. Porque es imposible saber, ¿no? Nadie puede saber el futuro. Pero lo que sí puedes tú ver es cómo se ha comportado este fondo, esta operadora, y eso lo puedes ver a través de la MID, a través del portal de la MID, y decir, oye, pues yo escojo ¿no? Porque además también es importante, muchas veces el fondo que tiene más activos no es necesariamente el más competitivo, claro, porque le cuesta más trabajo moverse, pero a veces también los más grandes son los que aprovechan mejor las oportunidades. Entonces, no hay una regla escrita. Lo que es importante es estarse informando, estarse metiendo y escoger una persona que en estos momentos de volatilidad, que es difícil manejarlos, o sea, ya empezó la guerra o no ha empezado, ya acabó la guerra, no ha acabado. Entonces, pues eso no lo sabes. Estas personas que manejan dinero tienen que tomar decisiones sobre el mercado cada vez que se mueve el mercado. Por supuesto. Vamos a empezar a cerrar el tema, mi querido Álvaro. Me encanta platicar contigo. Creo que eres una de las pocas personas que sabe de su negocio y aparte explicar Muchas gracias, perfectamente. Adrián, te lo agradezco mucho, No, hombre, al contrario, hablar perfectamente en español para las personas que no estamos tan acostumbradas a hablar de este tipo de temas, pero que siempre nos es interesante tratar de diversificar y de tener un poquito más de ganancias a través de una inversión. Yo te preguntaría entonces, jóvenes, fondos de inversión a largo plazo, porque tienen más añitos para recuperarse o más añitos para invertir, desde ese punto de vista. ¿Es correcta mi perspectiva? Mira, han cambiado mucho las cosas, pero cuando yo empecé hace ya varias décadas, se usaba una regla de diversificación. ¿Y cuál era la regla? Si tenías 25 años, entonces el 25% de tu patrimonio tendría que estar en inversiones de bajo riesgo y bonos, pero el otro 75% sí tenía que estar en muchísimo riesgo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es donde ibas a conseguir los mejores retornos. ¿Ok? Eso ha cambiado mucho y ahora se perfila al cliente porque antes te decían parejo, si tienes 25, todo aquí, pero no se te preguntaba, ¿tú qué quieres? Claro. ¿Ok? Era una regla general aplicable a todo el mundo, ¿no? Pero ahora sí te preguntan, oye, ¿tú qué quieres? ¿Cuál es tu escenario? Para que no haya sorpresas. ¿Cuántos años quieres tener tu dinero invertido? ¿Tú qué piensas hacer? Si tú dices, oye, no, es que yo
Ahora los jóvenes, como platicábamos el otro día, los jóvenes que van a vivir muchos años, gracias a Dios, pues ahora se tienen que ocupar de tener recursos de los 65 años que se retiren a los más de 100 que van a vivir. Y entonces mantenerse, y entonces la pensión pues les va a cubrir a lo mejor el 50, el 60% de su ingreso al momento del retiro. ¿Y el otro 40? ¿Quién me lo va a dar? ¿Quién me lo va a dar? Ahí tenemos Lo una tienes opción. que construir tú. Entonces lo puedes empezar a construir desde hoy, con muy poquito. Puedes empezar con 100 pesos, pero luego te vas a emocionar y vas a decir, oye, yo quiero estar ahí metido, ahí voy. quiero tener una vida más estable. Se lo digo por experiencia, Sí. se hace adicción. Sí, Pero sí, de sí. las adicciones, yo sé que las Sí. adicciones no son buenas, Mm. pero esta por lo menos te va a dejar un beneficio en el largo plazo, ¿no? Y no nada más a ti, a tu A tu familia, familia, claro. a tus dependientes. ¿Cuál es el mejor regalo que les puedes dar a tus hijos? Sí, claro. Que no te Estabilidad financiera. tengan que cargar en la vejez. Sí, por Y esa, supuesto. una de las formas de hacerlo, o quizá la mejor forma de hacerlo, es invertir. Claro. Es el número uno. Yo voy a cerrar este podcast, mi querido Álvaro, o quisiera más bien cerrar el podcast con un consejo valioso que tú nos puedas regalar justamente para todas aquellas personas que no importa la edad, pero que nos están viendo y que nos están escuchando y que hoy pues ya descubrieron gracias a Finanzas Personales a la Carta del Podcast, pues esta nueva opción para poder diversificar su dinero. Por favor. Pues yo el consejo que les daría a todos tus seguidores, que son muchísimos, es que se atrevan. Atrévanse a cuidarse a ustedes mismos a través del mercado de valores, a través de los fondos de inversión. Cuídense a ustedes, porque es curioso, en la vida después de que te crecen tus papás, pues ya vas solo. Claro. Y si no empiezas tú a considerar tus opciones de cuidarte tú a ti mismo, pues la vida luego te da ¿no? Sí, pues llegas y duelen mucho, Y ¿no? duele, pero si tienes, bien decían cuando yo era chico un dicho que decía que las penas con pan son menos. Hay que tener pan, hay que tener un mecanismo de protección económica para tener una mejor vida, ¿no? Yo creo que los jóvenes tienen que empezar a pensar que no es lo mismo tomarse una cerveza el fin de semana, y tengo que tomar ese dinero e invertirlo para cuidarse a sí mismos. Claro, claro. Y se vale, ¿no? También se vale. Los jóvenes Claro. tienen derecho a divertirse, No, sí, claro. a tener todos este tipo de distracciones, pero también tienen derecho, y más que derecho, tienen la obligación a preocuparse por su futuro financiero si no quieren justamente ser un peso muy pesado, en caso de que decidan tener familia, para el futuro. Y en caso de que quieras estar solo, todavía más, porque no va a haber absolutamente nadie que te pueda dar, ni siquiera para la aspirina, cuando te duela la cabeza. Así es, querido Adrián. Reflexiones importantes. Muchísimas gracias. Gracias a Muchas ti. gracias por el espacio y felicidades a todos y inviertan en fondos. Ahí está. Pues mis queridos amigos de Finanzas Personales a la Carta, ya lo saben, mi nombre es Adrián Díaz, yo soy experto en educación financiera. Este fue un capítulo valiosísimo. Guárdalo, por favor, compártelo y repártelo entre todos tus amigos, tus familiares. Incluso dile a la comadre y al compadre que ya tienen una nueva opción gracias a la AMIF. Yo te veo y te escucho en el próximo capítulo de Finanzas Personales a la Carta, el podcast. Y seguimos siendo el plato fuerte de la educación financiera. Hasta la próxima.